Muy buenas noches, estimados estudiantes. Continuando con nuestras clases virtuales, en la clase número 5 vamos a hablar de las neurosis y sus generalidades. Como antecedentes históricos tenemos que el término neurosis fue empleado por el médico Cullen, un médico escocés, en 1769, definiéndola como afecciones nerviosas, funcionales, fisiológicas, generales, sin fiebre ni lesión. También aparece una concepción anátomo-clínica, es decir, basada en que su génesis se produce en la parte orgánica y es encabezada por la obra de Pinel en el año 1789. También más adelante aparece una concepción fisiologista funcionalista que va más en la línea del médico Cullen y encabezada en Alemania por Schönlein, que mantiene una concepción negativa de la neurosis. Su diagnóstico él lo realiza por exclusión, de modo que él acepta dos grupos, las neurosis psíquicas y las somáticas. Todo esto culmina con Charcot. Paralelamente a esto, muchas enfermedades que formaban parte del tronco común de las neurosis, al ser consideradas somáticas, salieron para formar otros apartados o categorías. Entonces tenemos, por ejemplo, la parálisis general progresiva, las demencias, la corea, catalepsia, tétanos, asma, epilepsia, etc. Son enfermedades que salieron del grupo de las neurosis y pasaron a conformar otras entidades patológicas. Debemos considerar también que en el transcurso de la historia hubieron dos aportes muy importantes. Por un lado, la de Janet, que consideraba a las neurosis como trastornos secundarios a un descenso de la atención psicológica y que producía un agotamiento cerebral, y esto a su vez alteraba la realidad psíquica del sujeto. Y el mérito de Freud es el haber introducido el término conflicto, cuya causa él consideraba que se encontraban los traumas psicosexuales producidas en las primeras etapas de la edad temprana. Para entender el concepto de lo que es la neurosis, tenemos que tener en cuenta los síntomas neuróticos y la personalidad neurótica. Los síntomas neuróticos son aquellos que le confieren a la neurosis sus presentaciones clínicas, que actualmente se dividen en 4. Entonces tenemos las neurosis de angustia, las neurosis fóbicas, la histérica y la obsesiva. La personalidad neurótica a su vez tiene algunas características que iremos describiendo. Por ejemplo, el carácter neurótico es la expresión profunda de una conflictiva interna, ya que el sujeto tiene un mal control de su vida instintiva y por eso se encuentra sometido a una lucha pulsional interna que le ocasiona penosas y constantes tensiones. De allí que el drama del neurótico, según el autor Hay, es no poder identificarse con aquel personaje que todos intentamos representar y que es aquel que va a ser el ideal de nuestro yo, ya que por algún motivo no puede imitar a sus modelos parentales o imitarlos le puede resultar doloroso. La conflictiva del neurótico es el que el sujeto se manifiesta inseguro y con sentimientos de inseguridad. Uno de los discípulos de Freud, Adler, fue el que creó toda una teoría basada en los complejos o sentimientos de inferioridad y que esto le produce también al sujeto
vivencias de culpa y de autopunición. Por otro lado, el autor Castilla del Pino utiliza el término rigidificación para referirse a un mecanismo de protección que utilizan los neuróticos para defender su precaria seguridad, es decir, el sujeto repite pautas de conducta sin alterar prácticamente esta y evitando cualquier tipo de novedad que le resulte complejo y difícil para su precaria seguridad. Entonces, la novedad, las cosas nuevas, están lejos del alcance o de la necesidad del neurótico, no lo desean. Por otro lado, los mecanismos de defensa son comúnmente utilizados para poder superar sus dificultades o por lo menos para amortiguarlas. Entonces podemos decir que el sujeto neurótico vive instalado en los mecanismos de defensa y sobrevive gracias a ello, aunque muy penosamente. Entonces, los mecanismos de defensa podríamos decir que son la herramienta ideal que utilizan en su día a día los neuróticos. En cuanto a la actividad profesional, podemos encontrar que por esa inseguridad que presenta, por sus mecanismos de defensa, por la evitación de las novedades, los sujetos rinden muy por debajo de sus capacidades reales y en algunos casos sobrecompensan los problemas personales que tienen dedicándose de lleno al trabajo. Entonces el trabajo representa para ellos una especie de escape o sobrecompensación a los distintos problemas que tienen en el plano personal y en el plano externo, es decir, en su relación consigo mismo y con los demás. Lógicamente que cuando este sujeto tiene dificultades graves en su trabajo, lo pierde o es despedido, representa todo un descalabro, es decir, afecta totalmente su equilibrio. Características generales de las neurosis. Podemos decir que las neurosis no son enfermedades en el sentido médico, ya que la etiopatogenia, cuando hablamos de etiopatogenia, hablamos de etiología, que es el principio, que es la causa, y la génesis, el principio, y patología, el principio de la enfermedad, se fundamenta principalmente en contingencias psicológicas, por eso no se lo considera enfermedad en el sentido médico. También su naturaleza es dimensional, ya que es un factor de la personalidad que se desplaza a lo largo de un continuum. Es decir, las neurosis representan a veces un bajo índice y a veces un alto índice de neuroticismo. Por eso decimos también que su clínica es cuantitativa, ya que en una situación normal el sujeto puede sentir estos fenómenos y puede sentir también cuando está con alto índice o bajo índice de neuroticismo. En general, el curso de las neurosis se considera crónico y fluctuante. Crónico significa de inicio lento y a medida que pasa el tiempo, el trastorno se vuelve más complejo y más difícil de superar. Generalmente las enfermedades crónicas son de por vida. Y su curso fluctuante se refiere justamente a esa variación en el índice de bajo y alto índice de neuroticismo. Su pronóstico es considerado variable y depende de varios parámetros que pueden ser personales, sociales o terapéuticos. Las neurosis no son enfermedades y
lo decimos que no son enfermedades porque el sujeto no se aparta de la realidad. En cuanto a la génesis de las neurosis, debemos tener en cuenta que el sujeto pasa a formar en primer momento lo que se llama su egostasis. Y egostasis viene a ser su yo personal, su identidad de sí mismo. Y se forma a partir de la interacción entre lo que es nuestro sensorio o perceptastasis, que es la función que equilibra al sujeto con el medio externo, y la homeostasis, que cumple la función del equilibrio del medio interno. Integrándose estos dos equilibrios, se forma la egostasis. Para eso tenemos abajo un cuadro que habla de cómo se produce la génesis de la neurosis y cómo se forma la personalidad. Tenemos arriba el medio externo. Abajo tenemos la representación del medio externo y el yo personal. El yo personal no percibe el medio externo tal como es, sino una representación del medio externo. Y esto lo hace a través de las primeras experiencias que vive con sus familias, principalmente con las relaciones parentales. Pueden ser estas adecuadas, pueden ser no adecuadas. Entonces, de acuerdo a esto, tiene un equilibrio con respecto al medio externo y una representación adecuada o no del medio externo. Lo mismo sucede con su medio interno. Cuando el sujeto percibe que su organismo no funciona como corresponde, que es enfermizo, que es débil, también su yo personal interno, que está regulado por la homeostasis, determinan que sea un sujeto frágil. En cambio, cuando el sujeto se percibe como un sujeto, podríamos decir, fuerte, equilibrado, tiene un yo personal equilibrado. De esta manera se forman las distintas formas o tipos de neurosis. La neurosis nuclear es aquella que se inicia en los primeros años de vida. Por otro lado, tenemos los trastornos psicosomáticos. Se producen cuando una persona tiene trastornos psicológicos y estos inciden en su organismo. Entonces se habla de psicosomático. Por otro lado, algunas enfermedades que pueden ser crónicas o peligrosas para el sujeto lo afectan en su plano psicológico y pasan a llamarse neurosis somatógenas. Por otro lado, las neurosis reactivas son aquellas que surgen en sujetos que pueden tener su yo personal externo equilibrado o su yo personal interno equilibrado, pero que la fuerza de los acontecimientos que le ocurren en un determinado momento son tan impactantes que el sujeto pierde la capacidad de afrontarlas y se produce lo que se llama la neurosis reactiva. Aquí tenemos entonces las cuatro posibles presentaciones de neurosis. Desde ya, mis agradecimientos por la atención. Les pido que lean con mucho cuidado el material, que traten de interpretarlo varias veces antes y luego preséntense a rendir y realizar los trabajos. Muchísimo éxito, les deseo lo mejor para este año lectivo, que las notas vayan mejorando, que tratemos de superar esta pandemia, cuídense, no se olviden que en el futuro se va a necesitar de psicólogos, ya se está necesitando, sanos, y por sobre todas las cosas debemos cuidarnos para recibirnos y ser útiles a la sociedad. Muchísimas gracias y hasta pronto.